¿Y si el mayor acto de fe fuese en realidad el mayor malentendido de la historia? Si la figura a la que miles de millones de personas han dirigido sus plegarias, sus esperanzas y su devoción durante 2 milenios nunca hubiese deseado ese culto. Imagina por un momento que la adoración, el ritual, el arrodillarse ante un altar no fue una petición divina, sino una brillante y quizás cínica invención humana. Una invención con un propósito muy terrenal. Esta no es una teoría conspirativa nacida en los rincones oscuros de Internet. Es la conclusión lógica y devastadora de uno de los pensadores más valientes y honestos de la historia. Un hombre que se atrevió a mirar a Dios y a la religión a los ojos y a despojarlos de todos sus ropajes mitológicos. Un hombre que fue expulsado, maldecido y condenado por ello. Esta es la historia de cómo Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, nos legó un mapa para redescubrir a un Jesús perdido, un Jesús que no se presenta como un Dios para ser adorado, sino como un maestro de la vida para ser comprendido. Es un viaje que nos obligará a cuestionarlo todo, a separar la historia del dogma, la filosofía de la superstición. Así que, antes de continuar, haz una pausa. Piensa en todo lo que te han enseñado y ahora pregúntate, ¿estoy listo para dudar? Mientras te preparas para este viaje intelectual, déjame saber desde qué rincón del mundo nos acompañas y qué hora marca tu reloj. Es fascinante ver cómo estas ideas, silenciadas durante siglos, resuenan hoy en tantos lugares y momentos diferentes. La aventura que estamos a punto de emprender nos lleva al corazón de la Holanda del siglo XVII, una era de oro, pero también de una profunda intolerancia religiosa. En el seno de la comunidad judía de Ámsterdam, un joven de mente prodigiosa llamado Baruch comenzaba a hacer las preguntas equivocadas. No se conformaba con las respuestas que le daban sus rabinos. Leía los textos sagrados, la Torá, los profetas, y en lugar de encontrar la palabra literal e incuestionable de un Dios personal, un rey celestial que dictaba leyes y castigaba a los desobedientes, Spinoza encontró algo muy distinto. Encontró las huellas de los hombres. Encontró contradicciones, relatos que no podían ser históricamente ciertos, leyes que parecían responder a necesidades políticas de un tiempo y un lugar específicos, más que a mandatos eternos. ¿Cómo podía un libro contener la palabra infinita de Dios si estaba escrito en un lenguaje humano lleno de limitaciones y ambigüedades? ¿Cómo podía Dios, un ser perfecto y eterno, ser retratado con pasiones tan humanas como la ira, los celos o el arrepentimiento? Estas preguntas no eran una simple rebeldía juvenil, eran el comienzo de una revolución filosófica que cambiaría para siempre la forma en que entendemos a Dios, al mundo y a nosotros mismos. Spinoza llegó a una conclusión que era para su época la máxima de las herejías. Dios no era un alguien, no era un artesano que creó el mundo y luego lo observó desde la distancia. Para Spinoza, Dios era todo. En su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza acuñó una de las frases más famosas y malinterpretadas de la filosofía: Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza. No se refería a que Dios eran los árboles, los ríos y las montañas en un sentido panteísta simple. Se refería a algo mucho más profundo. Dios era la totalidad de la existencia, la sustancia única de la que todo emana. Dios era el sistema operativo del universo, las leyes inmutables y eternas que rigen todo lo que ha sido, es y será. No hay nada fuera de Dios, porque Dios es la realidad misma en su totalidad. Piénsalo de esta manera: Dios no decide que la gravedad exista. Dios es la ley de la gravedad y la ley de la materia y las leyes de la lógica y de la matemática. No es un legislador que impone reglas, es la estructura misma de la realidad. Este Dios no tiene voluntad, no tiene planes, no responde a plegarias, no interviene en la historia con milagros. ¿Por qué?
porque un milagro, una suspensión de las leyes naturales, sería una contradicción. Sería Dios actuando en contra de sí mismo, una imperfección en el orden perfecto y necesario de la existencia. El universo de Spinoza es un cosmos de una lógica de acero, majestuoso y completamente racional. No hay un afuera del sistema, no hay un titiritero moviendo los hilos. Los hilos y el titiritero son una y la misma cosa. Ahora, si este es tu concepto de Dios, ¿qué lugar ocupa una figura como Jesús de Nazaret? Si Dios no puede encarnarse en un hombre, porque Dios ya es inmanente en todo, ¿quién fue realmente este hombre que cambió el curso de la historia? La respuesta de Spinoza es tan radical como respetuosa. Para él, Jesús no fue Dios, ni el Hijo unigénito de Dios en un sentido sobrenatural. Jesús fue el mayor de los filósofos. Fue un ser humano que, a través de la potencia de su intelecto, alcanzó una comprensión casi perfecta de la verdadera naturaleza de Dios, o sea, de la naturaleza y de la ética que se deriva de esa comprensión. Jesús no vino a traer una nueva ley desde el cielo, vino a revelar la ley que ya estaba escrita en el corazón de la realidad y, por tanto, en el corazón de la razón humana. Sus enseñanzas no eran mandatos arbitrarios que debían ser obedecidos por fe ciega. Eran, para Spinoza, intuiciones filosóficas de la más alta claridad. Cuando Jesús hablaba de amar al prójimo como a uno mismo, no estaba simplemente dando un consejo moral, estaba describiendo una verdad fundamental sobre la existencia. Todos somos modificaciones de la misma y única sustancia, Dios, naturaleza. Herir a otro es, en un sentido profundo, herirse a uno mismo. Vivir en el amor y la justicia no es un medio para ganarse el cielo. Es la forma más racional y, por tanto, más feliz y libre de existir en este mundo. Spinoza nos invita a releer los evangelios con otros ojos, a filtrar el ruido de los milagros, las profecías y las narrativas sobrenaturales que él consideraba añadidos posteriores para impresionar a las masas y a concentrarnos en el núcleo del mensaje. ¿Cuál es ese núcleo? Una ética universal, simple y profunda. Una ética que no depende de rituales, de ceremonias ni de la pertenencia a una iglesia. La verdadera religión, la verdadera palabra de Dios que Jesús enseñó, no es un conjunto de creencias, sino una forma de vida. Es la práctica constante de la justicia y la caridad. Punto. Para Spinoza, la salvación que predicaba Jesús no era la salvación del alma en un más allá, sino la liberación de la esclavitud de las pasiones en el aquí y el ahora. ¿Qué nos esclaviza? El odio, la envidia, el miedo, la superstición son pasiones que nos perturban, que nos hacen actuar de forma irracional y que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza, que es ser seres racionales. El amor, la alegría que nace de la comprensión, la generosidad. Esas son pasiones activas que aumentan nuestra potencia de actuar y nos acercan a la libertad. La enseñanza de Jesús era, pues, el camino supremo hacia la beatitud, un estado de paz y felicidad duradera que se encuentra en la vida guiada por la razón. Entonces, ¿quiso este Jesús filósofo ser adorado? La pregunta, desde la perspectiva de Spinoza, se responde sola. Sería un completo sinsentido. Adorar a Jesús como a un Dios sería precisamente traicionar su mensaje. Sería poner el foco en la persona, en el mensajero, en lugar de ponerlo en el mensaje universal que él vino a transmitir. Sería caer en la idolatría, confundiendo al dedo que señala la luna con la luna misma. La adoración implica una relación de súbdito a rey, de esclavo a amo, pero la filosofía de Jesús, según Spinoza, es una filosofía de liberación. Busca empoderar al individuo para que piense por sí mismo y encuentre la verdad a través de su propia razón, no para que se someta a una autoridad externa. La devoción, el culto, la genuflexión, todo eso pertenece al ámbito de la imaginación y la pasión, no al de la razón. Y es aquí donde la historia da un giro oscuro. Si Jesús no lo pidió y su mensaje no lo requería, ¿de dónde surgió entonces todo el imponente aparato de la devoción cristiana? ¿Quién inventó la necesidad de adorarlo?
Aquí es donde Spinoza se convierte no solo en filósofo, sino también en un agudo psicólogo político y un crítico histórico implacable. Su análisis es una autopsia de cómo una filosofía de liberación se transformó en una religión de control. Imaginemos la situación tras la muerte de Jesús. Sus seguidores eran un grupo pequeño y disperso dentro del vasto y diverso imperio romano. No tenían un credo unificado, ni una estructura central. Tenían recuerdos, dichos, parábolas. Pero, ¿cómo se convierte eso en un movimiento capaz de sobrevivir y expandirse? ¿Cómo se mantiene unida a una comunidad cuando el maestro ya no está? El mensaje original, en su pureza filosófica, era exigente. Requería introspección, autocrítica, el difícil trabajo de dominar las propias pasiones a través de la razón. Era, en esencia, un camino para unos pocos. Pero los líderes de las comunidades cristianas primitivas se enfrentaban a un problema práctico: la supervivencia. Necesitaban crecer, atraer a nuevos miembros, establecer un orden. Y para las masas, para el hombre y la mujer comunes del imperio, abrumados por el trabajo, la pobreza y la incertidumbre, la filosofía pura no era suficiente. Necesitaban algo a lo que aferrarse. Necesitaban consuelo, esperanza y, sobre todo, certidumbre. Spinoza argumenta que los teólogos y los fundadores de la Iglesia, quizás con buenas intenciones al principio, comprendieron que la forma más eficaz de gobernar a los hombres no es apelando a su razón, sino manejando sus pasiones. Las dos pasiones más poderosas son el miedo y la esperanza. Y la religión organizada se convirtió en la administradora suprema de ambas. El proceso fue gradual, pero implacable. El Jesús filósofo, el maestro de la ética, fue lentamente eclipsado por la figura del Cristo divino, el Rey celestial, el juez supremo. Su biografía fue adornada con milagros cada vez más espectaculares, no para revelar una verdad filosófica, sino para demostrar un poder sobrenatural que exigía asombro y sumisión. Su muerte, que para un filósofo podría ser el acto final de coherencia con sus enseñanzas, fue reinterpretada como un sacrificio cósmico para pagar una deuda divina, una transacción teológica compleja que requería fe para ser aceptada, no razón para ser comprendida. La salvación ya no era la liberación de las pasiones en esta vida, sino la promesa de una recompensa en la otra, en el cielo. Y correspondientemente se introdujo la amenaza de un castigo eterno en el infierno. De repente, la balanza estaba clara. La razón se volvió secundaria. Lo que importaba era creer en el conjunto correcto de dogmas para asegurar la esperanza y evitar el miedo. Fue entonces cuando nació la devoción como la conocemos. La devoción se convirtió en la prueba de la fe. Los rituales se multiplicaron. El bautismo no era ya solo un símbolo, sino un acto que lavaba un pecado original metafísico. La Eucaristía no era un simple memorial, sino la participación literal en el cuerpo y la sangre de un Dios. Se estableció una clase sacerdotal, un clero que se posicionó como el intermediario indispensable entre la humanidad y este Dios, ahora distante y exigente. Querías el perdón, necesitabas a un sacerdote. Querías entender la voluntad de Dios, necesitabas que la Iglesia te la interpretara. La relación directa y personal con la verdad a través de la razón, que era el núcleo del mensaje original, fue sustituida por una relación de dependencia con una institución. La devoción a Jesús, por tanto, no fue un desarrollo natural de sus enseñanzas, sino una herramienta de ingeniería social. Creó cohesión, dio a la gente común una narrativa simple y poderosa, y, lo más importante, otorgó un poder inmenso a la institución que administraba esa devoción. El mandamiento filosófico «ama al prójimo» fue sepultado bajo el mandato teológico «cree en esto
y obedece a aquello. La práctica de la justicia y la caridad, que para Spinoza era la única medida de la verdadera piedad, se volvió menos importante que la adhesión al credo correcto y la participación en los rituallos prescritos. Podías ser un hombre injusto y cruel, pero si te arrepentías en tu lecho de muerte y aceptabas el dogma, tenías la promesa del paraíso. En cambio, un ateo virtuoso, justo y caritativo estaba, según esta nueva teología, condenado. ¿Ves la inversión total de los valores originales? Spinoza fue uno de los primeros pensadores en aplicar un análisis crítico y secular a la Biblia. Él la leyó no como la palabra de Dios, sino como un documento histórico, y lo que encontró fue la confirmación de su teoría. Vio cómo los textos fueron seleccionados, editados y canonizados a lo largo de siglos de disputas políticas. Libros que no encajaban con la doctrina emergente, como muchos evangelios gnósticos que presentaban a un Jesús más filosófico, fueron declarados herejías y destruidos. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, no cayó del cielo. Fue el producto de un proceso de selección llevado a cabo por los vencedores de las luchas de poder teológicas del cristianismo primitivo. Fue ensamblado para sostener una estructura de poder. Por eso, la devoción a la figura de Jesús no era para Spinoza un acto de piedad, sino un acto de superstición. ¿Y qué es la superstición? Es el intento de controlar la realidad a través de rituales y creencias irracionales. Nace del miedo a lo desconocido y de la ignorancia de las verdaderas causas de las cosas. Al convertir a Jesús en un Dios que podía ser influenciado por nuestras plegarias y ofrendas, la Iglesia transformó la filosofía en magia. Y al hacerlo, mantuvo a la gente en un estado de infancia intelectual, dependiente y temerosa, en lugar de guiarlos hacia la madurez de la razón. Si estás en tu celular y estas ideas te están haciendo pensar, si sientes que algo se está moviendo dentro de ti, dale al botón de me gusta o al que tengas para que el algoritmo sepa que este contenido es importante. Ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas más allá de lo convencional. Para entender la radicalidad de la visión de Spinoza sobre Jesús, es crucial contrastarla con su visión de la otra gran figura fundacional de la tradición judeocristiana, Moisés. Este contraste no es casual, es la clave para desentrañar la diferencia entre una religión política y nacional y una filosofía ética universal. Cuando Spinoza analiza el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia atribuidos a Moisés, lo hace con la misma mirada crítica y desmitificadora. No ve a un hombre que subió a una montaña y recibió directamente de Dios unas tablas de piedra. Ve a un líder político de una inteligencia extraordinaria enfrentado a un desafío monumental. Tomar una masa de esclavos recién liberados, un pueblo indisciplinado y acostumbrado a la servidumbre, y forjar con ellos una nación, un estado teocrático capaz de sobrevivir en un entorno hostil. ¿Cuál fue la herramienta de Moisés para lograrlo? La ley, la Torá. Spinoza argumenta que la ley mosaica debe ser entendida no como una guía moral universal y eterna, sino como la constitución política del antiguo Estado de Israel. Muchas de sus 613 mitzvot, mandamientos, no tienen un contenido ético profundo en sí mismas. Pensemos en las leyes ceremoniales, las prohibiciones dietéticas, no comer cerdo, por ejemplo, las reglas de pureza ritual, las detalladas instrucciones para los sacrificios en el templo, las vestimentas de los sacerdotes. ¿Son estas leyes inherentemente morales? ¿Es una persona mejor o peor ante los ojos de un Dios universal por el tipo de comida que ingiere o la tela con la que está hecha su ropa? Para Spinoza, la respuesta es un no rotundo. El propósito de estas leyes era eminentemente práctico y político. Tenían una función social, crear una identidad colectiva y mantener al pueblo hebreo separado de las naciones vecinas. Eran una forma de ingeniería social
que buscaba la cohesión del grupo a través de la disciplina y la obediencia a un código compartido y exclusivo. La ley de Moisés funcionaba a través de la obediencia externa. No requería necesariamente una comprensión interna. El mandamiento era: haz esto y no hagas aquello. Y la motivación principal era la promesa de recompensa, la tierra prometida, la prosperidad y la amenaza del castigo, la ira de Dios, la derrota militar, en esta vida, a nivel colectivo, como nación. El Dios de Moisés es un rey y un guerrero. Es el Dios de Israel. Establece un pacto, una alianza con un pueblo elegido, no con toda la humanidad. Su enfoque es nacional, particularista. La estructura que crea es la de un Estado, con sus jueces, sus sacerdotes y su ley civil y religiosa entrelazadas. Ahora coloquemos a Jesús en este contexto. Cuando Jesús llega siglos después, el Estado teocrático de Israel ya no existe como tal, está bajo ocupación romana. La ley mosaica sigue siendo el centro de la vida judía, pero a menudo se ha convertido en un sistema rígido y externalista, obsesionado con el cumplimiento minucioso de los rituales, a veces a expensas de su espíritu original de justicia. Jesús, en la interpretación de Spinoza, no vino a fundar una nueva religión o un nuevo Estado. Su misión era de una naturaleza completamente diferente. Él interiorizó y universalizó el mensaje. Mientras que la ley mosaica se centraba en la acción externa, no matarás, Jesús profundizó hasta la raíz de la acción, en la pasión interna. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Él desplaza el foco del ritual externo a la pureza de la intención. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. ¿Te das cuenta de la subversión? Es un ataque directo a la base misma de la ley ceremonial de Moisés. Jesús está diciendo que la verdadera religión no reside en lo que comes, en cómo te vistes o en los rituales que realizas, sino en el estado de tu mente y en la calidad de tus relaciones con los demás. Y lo más importante, Jesús rompe el marco nacionalista de la ley mosaica. Su mensaje no se dirige solo a los judíos, sino a toda la humanidad. Mandamientos como ama a tus enemigos o la parábola del buen samaritano son impensables dentro de una lógica puramente tribal o nacionalista. El samaritano era despreciado por los judíos de la época. Al convertirlo en el héroe de la historia, Jesús está demoliendo los muros de la identidad exclusiva. Está proponiendo una ética basada no en la pertenencia a un grupo, sino en la humanidad compartida. Por tanto, el contraste es demoledor. Moisés fue un legislador que creó una ley para una nación particular. Jesús fue un filósofo que enseñó una ética para toda la humanidad. La ley de Moisés se basaba en la obediencia externa a mandatos. La filosofía de Jesús se basaba en la comprensión interna de la virtud. El objetivo de Moisés era la supervivencia y la prosperidad política de un Estado. El objetivo de Jesús era la liberación y la felicidad, beatitud del individuo. El Dios de Moisés era un rey que gobernaba a sus súbditos. El Dios que Jesús reveló, según Spinoza, era la sabiduría inmanente que podía ser descubierta por la razón de cada persona. Desde esta perspectiva, la tragedia histórica que Spinoza identifica es que el cristianismo organizado, en su búsqueda de poder y estructura, ignoró el salto cualitativo que representaba Jesús. En lugar de abrazar su filosofía universal y liberadora, la Iglesia, especialmente a partir de Constantino, retrocedió y construyó su estructura sobre el modelo político mosaico. Creó una nueva ley, no de ética, sino de dogma. Creó una nueva nación, la Iglesia con sus propios príncipes, los obispos, su propio código, el derecho canónico y su propia capital, Roma. Creó una nueva clase sacerdotal, un nuevo templo y nuevos rituales. En esencia, la Iglesia construyó un Estado teocrático global,
y para justificarlo, transformó al filósofo Jesús de nuevo en un rey divino, un nuevo y más poderoso Moisés. La devoción a la persona de Jesús se convirtió en la prueba de ciudadanía en este nuevo imperio espiritual. Adorarlo no era ya una opción, era un requisito político. Y el hombre que había venido a liberar a los individuos de la ley externa se convirtió, irónicamente, en el mascarón de proa de la institución legalista y dogmática más poderosa que el mundo jamás haya conocido. Esta reconstrucción de la historia puede ser perturbadora, puede sentirse como si nos quitaran el suelo bajo los pies. Pero Spinoza nos diría que no temamos. Liberar a Jesús de la prisión de la adoración no es destruirlo, es redescubrirlo, es permitir que su mensaje radical de amor racional, justicia universal y liberación interior resuene con toda su fuerza sin la distorsión del miedo, el dogma y el poder. Si esta exploración te ha parecido reveladora, si ha abierto nuevas puertas en tu mente, compártela con un amigo o familiar, no para convencerlo, sino para invitarlo a la misma pregunta, al mismo viaje, porque la verdadera realidad no se encuentra en la aceptación pasiva, sino en la búsqueda valiente y compartida. La filosofía no es un destino, es un camino. Y es un camino que, como nos mostró Spinoza, se recorre mejor en compañía, pero siempre guiados por la luz de nuestra propia razón. Si el viaje que hemos emprendido hasta ahora ha sacudido tus cimientos, si ha sembrado en tu mente la semilla de la duda razonable, prepárate. Porque lo que hemos explorado es tan solo el diagnóstico de la enfermedad. Ahora vamos a sumergirnos en la cura que nos propone Spinoza. Si la primera parte de nuestra travesía fue una deconstrucción, una demolición controlada de los ídolos de la teología, lo que sigue es la reconstrucción. Vamos a explorar la alternativa que Spinoza nos ofrece, una forma de vida espiritual tan profunda y exigente como liberadora. Hemos visto cómo, según su análisis, una filosofía de liberación fue transformada en una religión de control. Cómo el maestro de la ética universal fue convertido en un rey divino para ser adorado. Pero Spinoza no era un nihilista. No se deleitaba en la destrucción por sí misma. Su crítica implacable era el paso necesario para despejar el terreno y edificar sobre cimientos sólidos, los de la razón humana. ¿Qué queda cuando quitamos la superstición, el dogma y el ritual? ¿Qué tipo de religiosidad es posible en un universo que es Dios, un universo sin un monarca celestial que escuche nuestras plegarias? La respuesta de Spinoza es, una vez más, de una belleza y una coherencia sobrecogedoras. Nos ofrece una religión para adultos, una espiritualidad sin intermediarios, sin promesas de un más allá, pero con la posibilidad de alcanzar la paz suprema, la beatitud, aquí y ahora. Antes de adentrarnos en este nuevo territorio, me gustaría saber si sigues aquí, si tu curiosidad es más fuerte que el confort de las viejas certezas. Déjame saber nuevamente desde qué país y en qué momento del día o de la noche estas ideas resuenan contigo. Es un mapa fascinante de la conciencia global que despierta. Comencemos por la pregunta fundamental. Si la religión organizada, con sus credos y ceremonias, es para Spinoza un producto de la política y la superstición, ¿existe entonces una verdadera religión? Sí, pero no tiene nada que ver con lo que comúnmente entendemos por ese término. Spinoza la llama piedad y la define con una precisión casi matemática. La piedad es el deseo de hacer el bien que surge de vivir bajo la guía de la razón. Analicemos esto, porque cada palabra es crucial. Primero, es un deseo. No es una obligación impuesta desde fuera. No es el cumplimiento de un mandamiento por miedo al castigo o por la esperanza de una recompensa. Es una inclinación interna, una voluntad que brota espontáneamente del individuo. Pero, ¿de dónde brota? Y aquí viene la clave: de vivir bajo la guía de la razón. La piedad de Spinoza no es un sentimentalismo vago, no es la compasión impulsiva que puede ser errática y hasta contraproducente. Es un afecto activo, una alegría que nace de la comprensión. Para entender esto,
debemos recordar el concepto espinosista del conatus. Todo ser en la naturaleza se esfuerza por perseverar en su ser, por aumentar su potencia de actuar. En los seres humanos, este conatus se expresa como deseo. Cuando somos dominados por las pasiones tristes, miedo, odio, envidia, nuestra potencia de actuar disminuye. Nos sentimos débiles, estamos en un estado de servidumbre. Cuando experimentamos pasiones alegres, amor, generosidad, entendimiento, nuestra potencia de actuar aumenta, nos sentimos más vivos, más libres. La razón para Spinoza es la herramienta que nos permite comprender qué nos es verdaderamente útil, que aumenta realmente nuestra potencia y nos conduce a la alegría duradera. Y la razón nos enseña una verdad fundamental. Los seres humanos nos necesitamos mutuamente. Un hombre solo es un hombre débil. En sociedad, cooperando, podemos lograr mucho más, garantizando nuestra seguridad y liberando tiempo y energía para el desarrollo del intelecto. La razón nos muestra que el odio y la envidia hacia otros son autodestructivos, porque envenenan el tejido social del que dependemos y nos atan a pasiones tristes. En cambio, ayudar a otros, actuar con justicia y caridad, fortalece los lazos sociales, crea un entorno más seguro y estable y, por tanto, es lo más útil para nuestra propia perseverancia y florecimiento. Así, la piedad spinozista es el resultado de un cálculo racional. Ayudo al prójimo no porque un Dios me lo ordene, sino porque mi razón comprende que mi bienestar está intrínsecamente ligado al suyo. Es un egoísmo ilustrado, si se quiere, pero que culmina en el altruismo más genuino. El hombre guiado por la razón, dice Spinoza, desea para los demás el mismo bien que desea para sí mismo. Y este deseo es la piedad. De esta piedad se derivan sus dos únicos frutos visibles, las únicas señales externas de una verdadera religiosidad, la justicia y la caridad. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde según la ley civil. Es respetar los derechos de los demás como quisiéramos que respetaran los nuestros. Es el fundamento de la paz social. La caridad o generosidad va un paso más allá. Es la ayuda desinteresada al prójimo, guiada por la sola razón. No es la limosna dada por ostentación o para aliviar una culpa. Es el acto de un alma fuerte que, al comprender la fragilidad humana, busca activamente el bien del otro. ¿Se da cuenta de la revolución que esto implica? Spinoza está diciendo que la medida de la espiritualidad de una persona no tiene nada que ver con sus creencias metafísicas. No importa si cree en la Trinidad, en la transubstanciación o en la resurrección. No importa a qué iglesia asiste, cuántas veces reza al día o qué rituales practica. La única prueba verdadera, el único testimonio del Espíritu, es su conducta. ¿Es una persona justa en sus tratos? ¿Es compasiva y generosa con los demás? Si la respuesta es sí, esa persona, se llame cristiana, judía, musulmana, budista o atea, practica la verdadera religión. Y si la respuesta es no, aunque esa persona sea el Papa, un rabino o un santo autoproclamado, su religión es una farsa. Esta es una ética radicalmente secular y universal. Despoja a las instituciones religiosas de su monopolio sobre la moralidad. La moralidad no desciende de un cielo revelado, sino que asciende de la razón humana común a todos. Y esto nos lleva al pináculo de la experiencia espiritual de Spinoza, un concepto tan sublime como difícil de asir: el amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios. Si has estado siguiendo el hilo de esta argumentación con atención, si sientes que tu perspectiva está cambiando, quiero que sepas que este tipo de contenido profundo sobrevive gracias al apoyo de gente como tú. Si estás en tu celular, un simple gesto como darle a me gusta o hype ayuda de una manera que no imaginas a que estas ideas lleguen a más mentes inquietas. Es una pequeña acción que tiene un gran impacto. El amor intelectual a Dios es la meta del camino del sabio. Es el estado de beatitud o bienaventuranza que Spinoza equipara a la salvación.
pero debemos despojarnos de nuestras ideas preconcebidas sobre estas palabras. Este amor no tiene nada que ver con la emoción que sentimos por otra persona. No es un sentimiento cálido hacia una figura paterna en el cosmos. Es, en cambio, un estado de la mente. Es una forma de conocimiento. Spinoza distingue 3 tipos de conocimiento. El primero es el conocimiento por experiencia vaga o por oídas. La imaginación es la fuente de la mayoría de nuestras opiniones y de todas nuestras supersticiones. Vemos que el sol sale y se pone y imaginamos que gira alrededor de la Tierra. El segundo tipo es la razón. Es el conocimiento a través de principios lógicos y matemáticos. Entendemos las leyes generales que gobiernan los fenómenos. Comprendemos, por ejemplo, el sistema solar y sabemos que es la Tierra la que gira. El tercer tipo de conocimiento, el más alto, es la intuición. Es el conocimiento directo de la esencia de las cosas. No solo comprendemos la ley general, sino que captamos cómo una cosa particular se sigue necesariamente de la naturaleza de Dios. Vemos cada cosa subespecie a eternitatis, bajo la perspectiva de la eternidad. El amor intelectual a Dios nace de este tercer tipo de conocimiento. Cuando a través de la razón y la intuición llegamos a comprender el orden necesario de la naturaleza, o sea, de Dios, cuando vemos que todo lo que sucede, incluyéndonos a nosotros mismos, nuestras alegrías y nuestras tristezas, es una consecuencia necesaria de las leyes eternas del universo, entonces experimentamos una alegría de una calidad superior. Es una alegría serena, estable, porque no depende de los vaivenes de la fortuna externa. Y a esta alegría que surge de la comprensión de Dios como causa de todo, Spinoza la llama amor intelectual a Dios. Amar a Dios, por tanto, es comprender el universo. Es asentir a la realidad tal como es, con una aceptación lúcida y profunda. El sabio espinosista no pide que las cosas sean diferentes. No reza para que llueva o para que un ser querido sane, porque comprende que esos eventos están determinados por una cadena de causas y efectos que es la manifestación misma de la perfección de Dios. Pedir un milagro sería pedir que Dios sea imperfecto. En lugar de rebelarse contra la necesidad, el sabio la abraza, y en ese abrazo, en esa comprensión, encuentra la paz. Este amor es también un amor reflexivo, porque al comprender a Dios, nos comprendemos a nosotros mismos como una parte, un modo de Dios. Y la mente humana, al comprender, experimenta la mayor de las alegrías. Spinoza llega a decir algo asombroso. Dios se ama a sí mismo con un amor intelectual infinito. Y nuestro amor intelectual hacia Dios no es otra cosa que una parte de ese amor infinito con el que Dios se ama a sí mismo. Cuando pensamos correctamente, cuando comprendemos el orden del universo, es Dios, en cierto sentido, pensando a través de nosotros. Somos un instante de la autoconciencia del cosmos. ¿Puede haber algo más alejado de la imagen de un pecador arrodillado pidiendo clemencia a un juez? La salvación de Spinoza no es algo que se nos otorga después de la muerte por los méritos de otro. Es algo que construimos en vida a través del esfuerzo del conocimiento. Es la transición desde la servidumbre de las pasiones y la superstición hacia la libertad de la razón y la intuición. La beatitud no es el premio a la virtud, sino la virtud misma. Es el estado de una mente que ha encontrado su lugar en el cosmos y se regocija en ello. Y la consecuencia política y social de todo esto es inevitable y explosiva. Una religión así no necesita sacerdotes, no necesita iglesias, ni papas, ni rabinos. Si la verdad se alcanza a través de la razón individual, y la razón es una facultad inherente a todos los seres humanos, entonces la figura del intermediario se vuelve no solo innecesaria, sino perjudicial. El clero, para Spinoza, es una casta cuyo poder se basa en mantener a la gente en la ignorancia del primer tipo de conocimiento, en el reino de la imaginación y la superstición. Su función es interpretar un libro que ellos declaran oscuro e inaccesible, administrar unos sacramentos que ellos declaran indispensables.
Pero si la verdadera palabra de Dios es el orden racional del universo y el verdadero libro sagrado es la naturaleza, entonces cada individuo tiene la capacidad de leerlo por sí mismo a través de la ciencia y la filosofía. Esta es la democracia espiritual definitiva. Es la culminación de la Reforma protestante llevada a su conclusión lógica. Si Lutero puso la Biblia en manos del pueblo, Spinoza puso la razón en el trono y declaró que cada individuo es su propio y único sacerdote. Entendido esto, ahora podemos comprender por qué Spinoza consideraba la superstición no solo como un error intelectual, sino como el mayor de los peligros para la libertad humana. Su análisis de la superstición en el Tratado Teológico Político es una obra maestra de la psicología profunda, tan relevante hoy como en el siglo XVII. Spinoza afirma que la cuna de la superstición es el miedo. Cuando los seres humanos se encuentran en una situación de angustia, cuando sus destinos son inciertos, fluctuando salvajemente entre la esperanza y el temor, sus mentes se vuelven increíblemente crédulas. Un éxito inesperado se interpreta como un buen presagio, un pequeño fracaso como una señal de la ira divina. La razón se apaga y la imaginación se desboca. En la incertidumbre, el hombre está dispuesto a creer cualquier cosa con tal de encontrar un patrón, una explicación que le devuelva una ilusión de control. ¿Por qué un jugador sopla los dados antes de lanzarlos? ¿Por qué un deportista repite una rutina absurda antes de cada partido? Es el mismo mecanismo. Es el intento de influir en un futuro incierto a través de un ritual, de encontrar una causa oculta donde solo hay azar o una cadena de causas naturales demasiado compleja para ser percibida. La superstición es la creación de falsas relaciones de causalidad nacidas del miedo. Ahora imaginemos este mecanismo no a nivel individual, sino a escala social. Pensemos en las sociedades precientíficas, donde las causas de las enfermedades, las sequías, las tormentas o las plagas eran un completo misterio. Estos eventos aterradores que amenazaban la supervivencia misma de la comunidad eran el caldo de cultivo perfecto para la superstición. Si la causa no es natural o conocida, entonces debe ser sobrenatural. Debe ser la acción de dioses, demonios o espíritus enojados. Y si la causa es la ira de un ser invisible, entonces debe haber una forma de apaciguarlo. Es en este punto donde la superstición deja de ser un simple error cognitivo y se convierte en una poderosa herramienta de control social. Surgen entonces los especialistas en lo sobrenatural, los chamanes, los augures, los sacerdotes. Ellos afirman tener el conocimiento secreto para interpretar la voluntad de estos seres invisibles y los rituales necesarios para calmar su ira o ganar su favor. Sacrificios, ofrendas, plegarias, ceremonias complejas, todo un sistema se construye para gestionar el miedo colectivo. Y la gente, desesperada por encontrar seguridad y esperanza, se somete a la autoridad de estos intermediarios. Spinoza vio con una claridad meridiana cómo los líderes políticos y religiosos a lo largo de la historia han explotado sistemáticamente esta debilidad humana. El secreto del gobierno monárquico, escribe, es mantener a los hombres engañados y disfrazar el miedo que los controla con el nombre especioso de religión, para que luchen por su servidumbre como si se tratara de su salvación. Es una de las frases más duras y lúcidas jamás escritas sobre el poder. Analicemos la estrategia. Primero, se presenta a Dios no como la razón inmanente del universo, sino como un rey caprichoso y vengativo, un déspota cósmico cuyas leyes son inescrutables y cuyos afectos son impredecibles. Segundo, se enseña que este Dios interviene constantemente en los asuntos humanos a través de milagros, premiando a sus favoritos y castigando a sus enemigos. Tercero,
se establece que la única forma de asegurar el favor de este Dios y evitar su ira es a través de la obediencia ciega a sus representantes en la tierra, el clero. El concepto de milagro es fundamental para esta estructura de poder y por eso Spinoza le dedica una crítica demoledora. Para la teología popular, un milagro es la prueba máxima del poder de Dios, pero para Spinoza es exactamente lo contrario. Es una prueba de impotencia y una contradicción filosófica. Si Dios es perfecto, su obra, la naturaleza, también debe serlo. Y las leyes de la naturaleza son los decretos eternos de la voluntad de Dios. Si Dios realizara un milagro, es decir, si violara sus propias leyes, estaría implicando que sus leyes originales eran imperfectas, que no previó una cierta contingencia. Un milagro haría de Dios un ser inconstante, un artesano que tiene que remendar su propia creación. Por tanto, creer en los milagros no es un acto de fe en Dios, sino, para Spinoza, una forma de ateísmo, porque niega la perfección, la inmutabilidad y la eternidad de la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo explica Spinoza los relatos de milagros en la Biblia, como el sol deteniéndose para Josué o Jesús caminando sobre el agua? Él ofrece varias explicaciones racionales. Primero, muchos de estos relatos pueden ser descripciones de fenómenos naturales que los antiguos, con su conocimiento limitado, no podían explicar. Un eclipse, un terremoto, una ilusión óptica, todo podía ser interpretado como una intervención divina. Segundo, muchos relatos pueden ser exageraciones o distorsiones que crecieron con la tradición oral. Tercero, y lo más importante, muchos de estos relatos no fueron escritos con la intención de ser crónicas históricas, sino parábolas o alegorías para enseñar una lección moral. El error es de los que vienen después y los leen literalmente. El problema no es la Biblia, sino la lectura supersticiosa de la Biblia. Al destruir la base lógica de los milagros, Spinoza desmantela el arma principal del poder clerical. Si Dios no interviene en el mundo para suspender sus leyes, entonces las plegarias para pedir lluvia, sanación o la victoria en la batalla son inútiles. Y si las plegarias son inútiles, el sacerdote que dirige esas plegarias pierde su función. El poder del sacerdote se basa en ser el conseguidor de favores divinos. Sin milagros no hay favores que conseguir. La devoción alimentada por esta creencia en lo sobrenatural se convierte así en una forma de pereza intelectual, en una huida de la responsabilidad. Es mucho más fácil realizar un ritual, recitar una plegaria o delegar el pensamiento a una autoridad que emprender el arduo camino de comprender las verdaderas causas de las cosas. Es más cómodo creer que la enfermedad es un castigo divino que estudiar medicina. Es más simple rezar por la paz que analizar y abordar las complejas causas sociales y económicas de la guerra. La superstición ofrece respuestas fáciles a preguntas difíciles, pero son respuestas falsas que nos mantienen en la oscuridad y la servidumbre. La razón, en cambio, exige esfuerzo, estudio y coraje, pero es el único camino hacia la luz y la libertad. Y todo este monumental esfuerzo filosófico de Spinoza nos conduce de vuelta al punto de partida, pero a un nivel de comprensión completamente nuevo, a la figura de Jesús. Si hemos despejado el terreno de la superstición, si hemos comprendido la naturaleza de la verdadera religión como la práctica de la justicia y la caridad guiada por la razón, ¿cómo podemos ahora finalmente reivindicar el legado de Jesús? ¿Qué queda de él una vez que ha sido liberado de la prisión de la adoración y del ropaje del hacedor de milagros? Lo que queda es algo infinitamente más potente y universal. Spinoza nos invita a hacer una distinción crucial que ya estaba presente en los escritos de San Pablo, pero que él reinterpreta filosóficamente. La distinción entre conocer a Cristo según la carne y conocerlo según el Espíritu. Conocer a Cristo según la carne es la aproximación de la religión popular. Es centrarse en los detalles biográficos de Jesús
de Nazaret, su nacimiento virginal, sus milagros, sus sufrimientos físicos en la cruz, su resurrección corporal. Es la visión de Jesús como un individuo histórico singular cuya vida y muerte operaron una transacción mágica en el cosmos. Esta visión, para Spinoza, es parte del conocimiento del primer tipo, de la imaginación. Puede ser útil para las masas no instruidas, para llevarlas a la obediencia y a una moralidad básica, pero no es la verdad filosófica. Conocer a Cristo, según el Espíritu, en cambio, es la aproximación del filósofo. No se trata de la biografía de un hombre, sino de la comprensión de una verdad eterna. El Espíritu de Cristo para Spinoza no es la tercera persona de la Trinidad. Es otro nombre para la sabiduría de Dios, que él define como la sabiduría infinita de Dios, que se ha manifestado en todas las cosas y principalmente en la mente humana, y más que en ninguna otra, en Jesucristo. Desempaquemos esta densa afirmación. La sabiduría de Dios, o el Espíritu de Cristo, o el Hijo de Dios. Spinoza usa estos términos de forma intercambiable, tomándolos de la tradición, pero dándoles un nuevo significado. Es la estructura racional del universo. Es la razón misma, inmanente en la naturaleza. Esta razón se manifiesta principalmente en la mente humana, porque somos los únicos seres que conocemos capaces de pensar racionalmente, de comprender el orden de las cosas, y se manifestó más que en ninguna otra mente en la de Jesucristo. Esto significa que Jesús no fue una encarnación única y exclusiva de Dios. Fue la manifestación suprema, el ejemplo más perfecto del potencial racional y ético que existe en todos nosotros. El Espíritu de Cristo no es algo que le pertenecía a Él, es la misma razón divina que es el núcleo de nuestra propia mente. Jesús fue el hombre que vivió de la forma más completa y coherente bajo la guía de esta luz interior. Por tanto, ser un seguidor de Cristo no tiene nada que ver con adorar al hombre Jesús. Tiene que ver con cultivar en nosotros mismos ese mismo Espíritu de Cristo, es decir, la razón. Es vivir de acuerdo a la justicia y la caridad, no porque Él lo ordenara, sino porque como Él hemos comprendido que es la única forma de vida verdaderamente libre y feliz. Y esto conduce a la conclusión más universal y tolerante de toda la filosofía de Spinoza. Si la salvación es la beatitud que se encuentra en una vida racional y virtuosa, y si el Espíritu de Cristo es la razón universal, entonces la salvación no está limitada a aquellos que han oído hablar de Jesús o que pertenecen a la Iglesia cristiana. Spinoza es explícito. Un individuo que nunca ha oído hablar de las Escrituras, pero que vive una vida de justicia y caridad, guiado por la luz natural de su razón, está salvado. Esa persona posee el Espíritu de Cristo, aunque no lo sepa. Imagina las implicaciones. Un filósofo estoico como Marco Aurelio, un líder como Buda, un científico ateo que dedica su vida a la búsqueda de la verdad y al bien de la humanidad, todos ellos, desde la perspectiva de Spinoza, están más cerca de la salvación y del Espíritu de Cristo que un cristiano devoto que vive en el odio, la superstición y la injusticia. La etiqueta religiosa es irrelevante. Lo único que cuenta es la vida vivida. Así, Spinoza reivindica a Jesús de la forma más radical posible. Lo libera de ser la propiedad exclusiva de una religión para convertirlo en patrimonio de toda la humanidad. El mensaje de Jesús ya no es un dogma que divide al mundo entre creyentes e infieles, sino una filosofía que puede unir a todas las personas de buena voluntad, sin importar su cultura o credo. Llegamos así al final de nuestro viaje a la pregunta que quizás te estés haciendo ahora mismo. ¿Qué queda del cristianismo después de Spinoza? ¿Es posible un cristianismo sin un Cristo adorado como Dios? La respuesta es sí. Lo que queda es un cristianismo ético, un cristianismo que es sinónimo de humanismo radical. Es la práctica, no la creencia. Es el compromiso con la razón, la justicia y el amor, no como un medio para ganar el cielo, sino como la forma de crear el cielo en la tierra. El desafío que Spinoza nos plantea a través de su relectura de Jesús es inmenso. Nos pide que abandonemos la comodidad de la fe infantil
la seguridad de la obediencia y que asumamos la carga y la gloria de la libertad intelectual. Nos pide que dejemos de buscar a Dios en los templos de piedra o en los libros antiguos y que empecemos a buscarlo en el orden majestuoso del universo y en la chispa de la razón que habita en nuestra propia mente. Esta visión puede parecer fría para quienes están acostumbrados al calor de una relación personal con un Dios paternal, pero Spinoza argumentaría que es todo lo contrario. ¿Qué puede ser más íntimo y más reconfortante que saber que no estamos separados de Dios, sino que somos una parte viva y pensante de Él? ¿Qué puede ser más empoderador que saber que la clave de nuestra propia salvación no está en manos de una autoridad externa, sino dentro de nosotros mismos? Si esta larga travesía por el pensamiento de uno de los filósofos más audaces de la historia ha resonado contigo, si te ha provocado, inspirado o simplemente te ha hecho pensar, compártela. Envíala a un amigo, a un familiar, a alguien que sepas que no se conforma con respuestas fáciles. La verdadera realidad, como diría Spinoza, no es un dogma para ser aceptado, sino un horizonte para ser explorado. Y esa exploración es el acto más profundamente humano y quizás el más verdaderamente divino de todos. Si has llegado hasta este punto del viaje, si tu mente ha luchado con las ideas de un Dios que es la naturaleza, de un Jesús que es el filósofo supremo y de una salvación que es la paz de la razón, entonces ya no eres el mismo que comenzó a ver este video. Has probado el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese sabor, el de la razón crítica, es imposible de olvidar. Hemos transitado el exigente camino de la filosofía de Spinoza. Hemos desmantelado una estructura teológica de 2 milenios y hemos esbozado una alternativa espiritual para una humanidad adulta y libre. Pero una idea, por muy poderosa que sea, no existe en el vacío. Choca contra el mundo, contra las instituciones, contra los miedos y los intereses de los hombres. Y el mundo, casi siempre, responde con una fuerza brutal. Ahora nos adentraremos en la parte más humana y quizás más trágica y heroica de esta historia. Veremos el precio que Baruch Spinoza tuvo que pagar por su honestidad intelectual. Exploraremos cómo sus ideas, condenadas y prohibidas, sobrevivieron en la clandestinidad para florecer siglos después, moldeando el mundo moderno de formas que ni siquiera sospechamos. Y finalmente, nos enfrentaremos a la pregunta más importante. ¿Qué haremos nosotros, aquí y ahora, con este legado de coraje? Antes de dar este paso final, haz una pausa conmigo. Mira a tu alrededor. ¿En qué país te encuentras? ¿Qué hora es? Al compartir tu lugar en el mundo, nos recuerdas que esta conversación, iniciada en la Ámsterdam del siglo XVII, está ahora viva y resonando en innumerables conciencias a través del tiempo y el espacio. Es la prueba de que ninguna idea nacida de la búsqueda honesta de la verdad puede ser silenciada para siempre. Para comprender el drama personal de Spinoza, debemos transportarnos a la Ámsterdam de mediados del siglo XVII. A primera vista, era un faro de tolerancia en una Europa desgarrada por las guerras de religión. Era un refugio para los perseguidos, incluyendo a la comunidad judía sefardí de la que provenía la familia de Spinoza. Sus antepasados habían huido de la Inquisición en Portugal, donde habían sido forzados a convertirse al cristianismo, los llamados marranos o cristianos nuevos, viviendo durante generaciones una doble vida bajo el terror constante de ser descubiertos. En Ámsterdam, por fin, podían volver a practicar su fe abiertamente. Uno podría pensar que una comunidad forjada en el crisol de la persecución sería, por naturaleza, abierta y tolerante a la diversidad de pensamiento. Pero la realidad psicológica y política era mucho más compleja. La comunidad judía de Ámsterdam tenía un estatus precario. Su tolerancia por parte de las autoridades calvinistas holandesas era condicional. Se les permitía vivir y comerciar siempre y cuando mantuvieran un perfil bajo, no causaran problemas y, sobre todo,
no intentaran proselitizar o desafiar los fundamentos de la religión cristiana. La comunidad vivía con el temor constante de que cualquier escándalo interno pudiera servir de pretexto para revocar sus privilegios y expulsarlos una vez más al exilio. En este ambiente de libertad frágil y ansiedad latente creció el joven Baruch. Desde temprana edad destacó por su inteligencia prodigiosa en la yeshivá, la escuela talmúdica. Se esperaba que se convirtiera en un rabino, una lumbrera para su pueblo, pero su mente no se detenía en las respuestas aceptadas. Leía no solo los textos sagrados judíos, sino también a los filósofos medievales como Maimónides, a los escolásticos y, crucialmente, a los pensadores de la nueva ciencia y filosofía que estaban revolucionando Europa, como René Descartes. Las preguntas que comenzó a formular eran peligrosas. ¿Son los textos bíblicos literalmente la palabra de Dios o son productos históricos? ¿Es Dios un ser con voluntad y pasiones, como se le describe en la Torá? ¿Existe un alma inmortal separada del cuerpo? ¿Son las leyes ceremoniales del judaísmo mandatos divinos eternos o regulaciones políticas para un antiguo estado tribal? Estas no eran dudas privadas. Las discutía con otros jóvenes, creaba círculos de estudio y su reputación como un pensador heterodoxo comenzó a crecer, causando una alarma cada vez mayor entre los líderes de la sinagoga. Los Parnasim intentaron razonar con él. Le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines, una suma considerable, simplemente para que mantuviera sus ideas para sí mismo y guardara las apariencias. ¿Te imaginas la disyuntiva? Aceptar el soborno significaba una vida de comodidad y seguridad, pero también una vida de hipocresía, una traición a lo que su razón le mostraba como la verdad. Rechazarlo significaba el ostracismo, la pobreza y el peligro. La elección de Spinoza definiría no solo su vida, sino el carácter mismo de la filosofía moderna. Él eligió la verdad, sin importar el costo. La paciencia de la comunidad se agotó. El 27 de julio de 1656, a la edad de 23 años, Baruch Spinoza fue sometido al cherem, la forma más severa de excomunión en el judaísmo. El texto de la sentencia, que se leyó en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, es escalofriante y vale la pena escucharlo en detalle para comprender la magnitud del rechazo. Decía: con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza, con el consentimiento del Dios bendito y de toda esta santa comunidad. Que sea maldito de día y maldito de noche, que sea maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al entrar y maldito al salir. Quiera el Señor no perdonarlo nunca, y que la ira y el enojo del Señor se enciendan desde ahora contra este hombre. Ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 codos de distancia, y que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. Esto no era una simple expulsión. Era una muerte civil y espiritual. Su propia familia tuvo que repudiarlo. Sus amigos tuvieron que abandonarlo. Fue borrado de la existencia comunitaria. La maldición no era solo una formalidad. Se creía que tenía un poder real. Para Spinoza, sin embargo, fue una liberación. Como le escribió a un corresponsal años después, esta excomunión no le obligaba a hacer nada que no hubiera hecho ya por su propia voluntad, pero lo convirtió en un paria, en un hombre sin comunidad y sin protección. Desde ese día, Spinoza vivió una vida modesta y retirada. Adoptó el nombre latino de Benedictus, bendito, la traducción de Baruch, y se ganó la vida con una de las pocas profesiones accesibles para un intelectual independiente: pulidor de lentes. Era un trabajo artesanal que requería precisión y paciencia, cualidades que reflejaban su propia filosofía. Pulía lentes para microscopios y telescopios, los instrumentos que estaban abriendo 2 nuevos universos a la ciencia del siglo XVII, el infinitamente pequeño y el infinitamente grande. ¿Hay una metáfora más perfecta?
el hombre que estaba puliendo la lente de la razón humana para ver la realidad con una nueva claridad. Se ganaba la vida puliendo lentes de cristal, pero su soledad no era total. Se rodeó de un pequeño círculo de amigos y admiradores, los colegiantes, un grupo de cristianos liberales y librepensadores que valoraban la razón por encima del dogma. Con ellos podía discutir sus ideas en relativa seguridad. Fue en este entorno donde escribió sus dos obras maestras. La Ética, que solo se publicaría póstumamente para proteger a sus amigos, y el Tratado Teológico Político, que decidió publicar anónimamente en 1670. Si la excomunión fue el drama de su juventud, la publicación del tratado fue la explosión que sacudió Europa. El libro era dinamita intelectual. En él, Spinoza presentaba públicamente su análisis crítico de la Biblia, su demolición de los milagros, su defensa de la libertad de pensamiento y, lo más escandaloso de todo, su argumento a favor de la democracia como la forma de gobierno más natural y racional. Argumentaba que el objetivo del Estado no es dominar a los hombres ni infundirles temor, sino liberarlos del miedo para que puedan vivir y actuar con seguridad y usar su razón libremente. La libertad de filosofar, concluía, no solo es compatible con la piedad y la paz del Estado, sino que es indispensable para ellas. La reacción fue de un horror casi universal. El libro fue inmediatamente condenado por las autoridades calvinistas. Fue prohibido por los tribunales. Un sínodo lo describió como un libro forjado en el infierno por un judío renegado y el diablo. Se le acusó de ateísmo, la ofensa más grave imaginable en esa época. El nombre de Spinoza se convirtió en sinónimo de impiedad. Durante más de un siglo, refutar a Spinoza se convirtió en un ejercicio obligado para cualquier filósofo que quisiera ser tomado en serio y mantener su reputación. Leibniz, uno de los grandes racionalistas, dedicó enormes esfuerzos a combatir el monstruoso sistema de Spinoza, aunque en privado su propio pensamiento se acercaba peligrosamente al de él. Spinoza vivió el resto de sus días bajo esta nube de infamia. Tuvo que rechazar una cátedra en la Universidad de Heidelberg que le ofrecieron, porque sabía que la libertad de filosofar que le prometían sería una ilusión y que inevitablemente entraría en conflicto con la teología establecida. Murió en 1677, a la edad de 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar agravada por el polvo de vidrio que inhalaba al pulir lentes. Murió como vivió, sereno, independiente y fiel a su razón. Y aquí comienza la segunda vida de Spinoza, su historia subterránea. ¿Cómo sobrevive una idea cuando es objeto de una persecución tan intensa? Sobrevive en secreto. Sus libros, aunque prohibidos, circulaban de mano en copias manuscritas o en ediciones clandestinas. Eran leídos con una mezcla de terror y fascinación en los círculos intelectuales más radicales de Europa. Leer a Spinoza era un acto de valentía, una afiliación a una hermandad secreta de librepensadores. El impacto de estas lecturas prohibidas en el desarrollo de la Ilustración fue inmenso, aunque a menudo no se reconozca. Pensemos en John Locke, el padre del liberalismo inglés. Su Carta sobre la Tolerancia se hace eco de muchos de los argumentos del Tratado de Spinoza sobre la separación de la Iglesia y el Estado, aunque Locke nunca se atrevió a citar a la fuente infame. La idea de que el gobierno debe ocuparse de la seguridad del cuerpo y la propiedad, mientras que la fe es un asunto privado del alma, es puro Spinoza. Pensemos en los enciclopedistas franceses como Diderot y el barón de Holbach, cuyo materialismo radical del siglo XVIII es, en muchos aspectos, una versión del monismo de Spinoza despojada de su lenguaje teológico. Cuando Diderot escribe sobre la naturaleza como un todo interconectado y determinado, el fantasma de Spinoza está mirando por encima de su hombro. Pero fue en Alemania donde Spinoza experimentó su renacimiento más espectacular a finales del siglo XVIII. Figuras como Lessing, Goethe y Herder redescubrieron al perro muerto, como lo había llamado un filósofo, y lo proclamaron como un santo y el verdadero maestro de la filosofía. Goethe
el gigante de la literatura alemana, confesó que la lectura de la Ética le había producido una sensación de paz y amplitud que nunca le abandonó. En la serenidad y la aceptación del orden natural de Spinoza, Goethe encontró un antídoto contra la angustia del romanticismo. Lo llamó Theisimus, el más lleno de Dios, porque veía que su supuesto ateísmo era en realidad una forma de panteísmo, una inmersión total en lo divino que es la naturaleza. Esta rehabilitación culminó con los filósofos idealistas alemanes como Hegel y Schelling. Para Hegel, Spinoza era un momento crucial y necesario en la historia de la filosofía, el primero que había pensado la realidad como una sustancia única y absoluta. Aunque Hegel criticaría a Spinoza por crear un sistema estático que no daba cuenta de la historia y el desarrollo, reconoció que toda la filosofía posterior era, en esencia, una respuesta a Spinoza. Ser un filósofo, declaró Hegel, es primero haberse bañado en este éter de la sustancia única, en la que todo lo que uno ha tenido por verdadero se ha hundido. El legado de Spinoza, por tanto, se ramifica en dos direcciones principales que han moldeado nuestro mundo. La primera es política. Su defensa de la libertad de pensamiento y de expresión como la base de un Estado saludable y su argumento a favor de la democracia como el sistema que mejor garantiza esa libertad se convirtieron en la piedra angular del pensamiento liberal y democrático moderno. La separación entre Iglesia y Estado, que hoy damos por sentada en muchas partes del mundo, es una idea que le debe un enorme tributo al coraje de Spinoza de desafiar la fusión de poder teológico y político de su tiempo. Cada vez que un científico puede publicar una investigación que desafía un dogma religioso sin miedo a la persecución, cada vez que un ciudadano puede criticar a su gobierno sin ser acusado de herejía, estamos viviendo en el mundo que Spinoza ayudó a imaginar. La segunda dirección de su legado es espiritual y filosófica. Spinoza ofreció la primera y quizás más coherente alternativa a la religión teísta tradicional para el hombre moderno. Ofreció una forma de encontrar un sentido de lo sagrado y una guía ética no en la obediencia a un Dios personal, sino en la comprensión racional del universo. Esta visión resonaría siglos después con una de las mentes científicas más grandes de la historia, Albert Einstein. Cuando a Einstein le preguntaban si creía en Dios, su respuesta se hizo famosa: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y las acciones de los seres humanos. ¿Qué quería decir con esto? Einstein, como Spinoza, sentía una profunda reverencia y asombro ante el orden matemático, la belleza y la inteligibilidad del universo. Las leyes de la física que él descubría eran para él un atisbo de esa razón superior que se manifiesta en la naturaleza. Este sentimiento de asombro religioso ante la racionalidad del cosmos es la esencia misma del amor intelectual a Dios de Spinoza. No es fe en lo que no se ve, es asombro ante lo que, a través de la ciencia, podemos llegar a comprender. Einstein, el físico, y Spinoza, el filósofo, estaban unidos por el mismo sentimiento de piedad cósmica. Si sientes que la magnitud de este legado es algo que más gente debería conocer, si estas conexiones a través de los siglos te parecen importantes, considera compartir este video. No se trata de ganar una discusión, sino de regalar una perspectiva, de invitar a otros a este viaje de descubrimiento sobre los cimientos de nuestro propio mundo. La verdadera realidad es a menudo una historia subterránea que merece ser sacada a la luz. Y así llegamos al final de nuestro recorrido y al principio de nuestra propia responsabilidad. Hemos seguido la vida y el pensamiento de un hombre que se atrevió a pensar por sí mismo en un mundo que lo castigaba por ello. Hemos visto cómo sus ideas, nacidas en la soledad de su taller de pulidor de lentes, se extendieron como semillas en el viento para germinar en las mentes más brillantes de los siglos venideros. Ahora, la pregunta inevitable es: ¿qué significa todo esto para nosotros, hoy, en el siglo XXI? La conclusión de Spinoza no es una respuesta cómoda, no es un conjunto de 7 pasos para la felicidad.
es un desafío, es un espejo que nos obliga a confrontar la naturaleza de nuestras propias creencias. Spinoza nos hace una pregunta silenciosa pero implacable a cada uno de nosotros. ¿Tu fe, tus creencias, tus valores son producto de tu propia razón y experiencia o son el resultado del miedo, de la costumbre, de la autoridad de otros? ¿Eres intelectualmente libre o eres, sin saberlo, un siervo de las ideas de otros? Pensemos en nuestro mundo. La superstición no ha desaparecido, ha cambiado de forma. Quizás ya no temamos a los mismos demonios que en el siglo XVII, pero nuestro mundo está lleno de nuevas supersticiones, teorías de conspiración que ofrecen explicaciones simples a problemas complejos, ideologías políticas que exigen una lealtad ciega y demonizan al que piensa diferente. Cultos al éxito material que nos prometen la salvación a través del consumo. Dogmas del bienestar que nos venden fórmulas mágicas para la felicidad. Todas estas son, en un sentido espinosista, supersticiones, porque nos invitan a apagar nuestra razón crítica y a aceptar una verdad prefabricada. La devoción que Spinoza criticaba, la devoción a la persona en lugar de a la idea, también está más viva que nunca. La vemos en el culto a las celebridades, en la adoración a los líderes políticos carismáticos, en la lealtad fanática a las marcas. En todos estos casos, delegamos nuestro juicio a una figura externa. Le otorgamos un poder sobre nosotros que nos libera de la difícil tarea de pensar y decidir por nosotros mismos. El desafío de Spinoza hoy es, por tanto, un llamado a la valentía intelectual. La valentía de cuestionar nuestras creencias más queridas, especialmente aquellas que nos definen como miembros de un grupo. La valentía de seguir un argumento hasta sus últimas consecuencias, aunque nos lleve a lugares incómodos y solitarios. La valentía de admitir "no sé" en lugar de aferrarse a una certeza falsa. La valentía de construir nuestra ética no sobre la base de un mandato divino, sino sobre la base de la razón y la empatía hacia otros seres humanos. Esto no es un llamado al ateísmo militante. Como hemos visto, el sistema de Spinoza está impregnado de un profundo sentido de lo divino. Es un llamado a purificar nuestra espiritualidad, a liberarla de los elementos tribales, supersticiosos y políticos. Es posible sentir un profundo asombro ante el universo, como Einstein. Es posible comprometerse radicalmente con la justicia y la caridad, siguiendo el espíritu ético de Jesús. Y es posible hacer todo esto sin suscribir a un solo dogma, sin pertenecer a ninguna iglesia, sin adorar a ninguna persona. Es posible tener una vida espiritual rica y profunda, basada en la honestidad, la razón y el coraje. Spinoza nos muestra que la libertad no es un regalo, es una conquista, es un trabajo diario, el trabajo de examinar nuestros pensamientos, de dominar nuestras pasiones, de actuar según nuestra mejor comprensión de la verdad, por parcial que sea. Murió joven, calumniado y pobre. Según los estándares del mundo, su vida fue un fracaso. Pero desde la perspectiva de la filosofía, su vida fue uno de los mayores triunfos de la historia humana. Fue la encarnación de su propia enseñanza. La beatitud, la felicidad del sabio, no es el premio que se recibe al final, sino la propia práctica de la virtud y la razón en el camino. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a un dogma, ya sea religioso, político o cultural, la próxima vez que sientas la presión del grupo para conformarte, la próxima vez que el miedo o la pereza te inviten a dejar de pensar, recuerda al solitario pulidor de lentes de Ámsterdam. Recuerda su coraje tranquilo. Y hazte la pregunta que él nos legó como herencia. ¿Elijo la servidumbre cómoda de la superstición o la difícil libertad de la razón? No hay una respuesta final, solo hay el camino. Un camino que cada uno de nosotros debe recorrer por sí mismo. Spinoza no nos dio un mapa del destino, pero nos dio algo mucho más valioso, una brújula. Y esa brújula es y siempre será nuestra propia razón, valiente y sin cadenas. El resto, como él nos enseñó, es responsabilidad nuestra, y en esa responsabilidad reside nuestra máxima dignidad.